Adelante, Silvia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de nuevo compartir con ustedes desde todas las plataformas, desde el Zoom, que a veces por motivo no nos acompañan inmediatamente, pero luego se enganchan desde todos los países del mundo a través del Facebook Live y nuestras páginas del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste y la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Bueno, para las nuevas personas que prometieron estar hoy, así que son un montón de gente linda, les queremos contar de que estas clases están siendo impartidas virtualmente desde el Centro Cultural y la ATCO, entidades sin fines de lucro que promueve todo lo que tenga que ver con nuestras culturas. Y Gladys Duarte Ayala es la presidenta y les va a dar un breve saludo. Sí, gracias, Silvia. Bueno, estamos nuevamente en esta apasionante clase de guaraní que fuimos interrumpidos un poquito el fin de semana pasado, pero que ahora retornamos con todas las ganas y las fuerzas de seguir aprendiendo. Así es que adelante, Silvia, adelante, profesor. Sí, yo sé que hoy había prometido un montón de personas nuevas que se iban a conectar a través del Facebook porque tenían algunos compromisos, así que les cuento que para nosotros como organizadores de estos eventos virtuales es un grandísimo honor y una gran satisfacción poder contar con un gran referente como es el doctor David Galeano Olivera. Él es fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y es el presidente de esa institución. Es un activista de la lengua y cultura guaraní, de la propagación de la cultura, viene organizando diversos eventos, conferencias, seminarios, foros acerca del guaraní en el Paraguay, lo vemos a diario en todos los periódicos, es miembro de diversas comisiones de la UNA. David Galeano Olivera es un autor de muchísimos libros que cuando ustedes lo desean o lo precisan puede consultarnos aquí. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias, profesor, por tenerlo de vuelta con nosotros aquí. Baishaba Gladys, Baishaba Silvia, Maitei Jorge para Bepe. Un saludo afectuoso a todos los que están participando de la clase, ya sea en la plataforma, como también aquellos que lo hacen a través del Facebook Live de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste y el Centro Cultural de los compatriotas que están viviendo en esa parte de América. Así es que, repito, un saludo afectuoso. Guaranime, Maitei Jorge, Maitei para Betea. Un saludo a todos. La última clase tuvimos a la presidenta así muy activa en guaraní, Gladys está guaranime, y bueno, eso es un signo alentador. Ella me decía, bueno, es consecuencia de lo que estamos haciendo, ahora ya me animo, me dijo. Así es que hoy vamos a animarnos, vamos a usar más guaraní también. De hecho, solamente por esa costumbre nuestra, sin ya detenerme mucho en algunas cuestiones que estuve repitiendo las veces anteriores, quiero mostrarles el avance nuestro, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer ejercicios que en este caso nos van a dar las herramientas necesarias para poder hacer esas traducciones y poder expresarnos en guaraní. Les recuerdo acá la Cheguetí o el alfabeto. Las letras que están pintadas en color rojo son las vocales. Son 12 vocales, 6 vocales orales, 6 vocales nasales. La diferencia con el castellano es la sexta vocal, que es la U de agua, ¿eh? U, y la U, que es la U, pero nasal, que yo les dije, se utiliza para construir las negaciones. Cuando uno dice oguata, oguapi, si yo digo aguata, es camino, yo camino, se aguata. Pero si yo digo se aguata, es yo no camino. O si yo digo se aguapi, yo me siento, y si digo se aguapi, es yo no me siento. O digo se acaru, yo como, y se acaru, yo no como, ¿verdad? Las vocales nasales, las que llevan la tilde, la misma de la ñ, esta que ven ustedes acá en la A, ¿verdad? Que tiene el timbre nasal, ¿verdad? La I, O,
Son las vocales que conocemos, pero con un timbre nasal. Inclusive en algún momento le decía, bueno, si es necesario taparse la nariz para pronunciarla, nunca va a estar de más. Los saludos que ya vimos, en genéricos, en cualquier hora del día. Está el caso de Mba'eichapa, está el caso de Mba'etecopa, está el caso de Maiteipa. Y la respuesta más común, que es Iponá. Luego están las expresiones de cortesía que se usan en horarios así puntuales. Con E, que es el amanecer, Puijarebe, que es la mañana, Asayé, que es la siesta, Ka'arú, la tarde, y Puijaré, la noche. Y se construye, allí tienen ustedes la fórmula, es una única fórmula, Mba'ishamane con E, es como amaneciste, Sheko E Ponajande, amanecí bien, y tú, Sheko E Ponabei. ¿Qué hacemos en la siguiente parte? Cambiamos con E por Puijarebe. Puijarebe, que sería decir buen día, en este caso, buenos días. Baishabande Puijarebe, la respuesta, She Puijarebe Ponajande, tengo una buena mañana, y tú. Y la respuesta de la otra parte, She Puijarebe Ponabe, también tengo una buena mañana. Eso ocurre con la siesta, con la tarde, con la noche. Vimos algunas expresiones de reconocimiento, las más importantes. Baisha Banderera, ¿cuál es tu nombre? Serera David, mi nombre es David. Baisha Banderera Yoapui, ¿cuál es tu apellido? Serera Yoapui Galeano, mi apellido es Galeano. Mo Guapandé, ¿de dónde eres tú? She Capiatagua, yo soy de Capiatá. Esto simplemente recordando, ¿verdad? Después entramos a ver un capítulo muy interesante donde yo les mostraba una fórmula que es la que estamos siguiendo hasta ahora. ¿Cómo hacer para construir estas frases u oraciones? Para eso tenemos que reconocer las dos clases de palabras más importantes. Sustantivos como caraí, cuñacaraí, cariaí, y la otra palabra fundamental que es el verbo, ¿verdad? El verbo que conjugado en guaraní es seaguatán, dereguatán, jaeguatán. Yo camino, tú caminas, él camina. O sea, carún, derecarú, jaeo carún. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hacemos con el sustantivo? Tomamos esta construcción que está acá y pongo en negro, estoy marcando allí en oscuro, perdón. Le pongo un adjetivo determinativo. Puede ser un demostrativo como este, que es co, ese, que es p, o amo, que es aquel, ¿verdad? Entonces yo puedo decir co caraí, p caraí, amo caraí. Este señor, ese señor, aquel señor. En el caso de Cuñacaraí, que es señora, la ventaja que tenemos, le dije en guaraní, solamente se dice co, pe y amo. En castellano sería esta señora. Para el masculino es este señor. Y para el femenino, esta señora. En guaraní se usa indistintamente co. Caraí y co Cuñacaraí equivale a decir en castellano este señor, esta señora. Pe caraí, pe Cuñacaraí. Ese señor, esa señora. Pero en guaraní es pe. Amó caraí, amó cuñacaraí. Aquel señor, aquella señora. En guaraní solamente amó. Y después del sustantivo de caraí o de cuñacaraí, ¿qué hacemos? Le agregamos los adjetivos calificativos, alguna cualidad. Por ejemplo, marangatú, que es bueno, ibaté, alto, arandú, inteligente o sabio, poná, lindo o linda. También acá hicimos un comentario muy interesante, que los adjetivos calificativos del guaraní tienen una sola forma para su uso. Es imposible equivocarnos. Vamos a decir caraí marangatú y cuñacaraí marangatú. Marangatú es la única forma de decirse es marangatú, ¿verdad? Si yo voy a decir en el plural, caraí cuera, señores, marangatú. Siempre va a ser marangatú. Cuñacaraí cuera, marangatú. Sea masculino, femenino, singular o plural, con todos se usa marangatú. Ibaté es alto. Arandú, ¿verdad? Es inteligente. Poná en castellano sería lindo, linda, lindos, lindas. Y en guaraní solamente poná. Acá tenemos el caso del verbo. Y al verbo le agregamos también siempre un sustantivo. Oyoguá, en este caso, ao es ropa. Yo puedo decir oyoguá, peteín, ao, como está acá. Una ropa nueva. O puedo decir, por ejemplo, el nombre de un animal, yaguá. Oyoguá, peteín, yaguá. Compró un perro. Oyoguá, peteín, baracayá. Compró un gato. Por ejemplo, compró maíz, abatí. Oyoguá, abatí. Y si yo voy a tomar toda la línea, voy a decir así: co, caraí, marangatú, oyoguá, peteín, ao. Cuiajú es nuevo.
este señor bueno compró una ropa nueva, ¿verdad? Y yo puedo ir cambiando, repito, acá el sustantivo, puedo, como dije recién, poner yaguá, que es perro, y la construcción sería ko caraí marangatú, yaguá petén yaguá. Este señor bueno compró un perro, ¿eh? O ko caraí marangatú, o yaguá petén maracayá. Este señor bueno compra un gato, ¿verdad? Acá tienen ustedes la forma de conjugar que también les mostré, que es muy sencilla. Los pronombres personales que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos del castellano. En guaraní, se, yo, de, tú, a, él. Y tenemos dos nosotros que les había explicado la forma en que se usan. Ñandé, que es incluyente. Yo les hablaba allí de 10 personas en una sala. Yo que hablo en nombre de las otras 9, conmigo 10, yo hablo en nombre del grupo de Ñandé Yaguapi. Nosotros estamos sentados. Nosotros nos sentamos. Y a eso se llama incluyente porque incluye a toda la gente que está en la sala. Si yo excluyo a una parte, dejo de lado a una parte, y yo solamente hablo en nombre mío y de 5 más que están conmigo, y 4 quedan haciendo otra acción. Yo, por ejemplo, en nombre mío y de los 5 que están acá, 6 en total, yo digo Ñandé Yaguapi. Y los 6 nos sentamos, los 6 estamos sentados. Y mirándole a los que están parados, les digo, Peñemboí, ustedes están parados. Esta es una manera de distinguir el ñandé del oré. En guaraní tenemos entonces dos primeras personas en el plural para decir nosotros. Uno que es incluyente, ñandé, y el otro que es excluyente, oré. Pe es vosotros, pe, vosotros. Y jaecuera es ellos o ellas. Jaecuera indistintamente se puede utilizar como para referirnos a lo masculino o femenino. Jaecuera, ellos, yo puedo decir, ellos caminan, jaecuera guatá. O si digo, ellas caminan, jaecuera guatá. De la misma manera la palabra. Les mostré que para construirla en la conjugación usamos unos prefijos que van siempre acompañando a estos pronombres. Estos prefijos son los más importantes. De estos nunca tenemos que olvidarnos. Con se, a se le corresponde a. Se, a, y allí ya le agrego después el verbo. Se, a, guatá, por ejemplo. De, ere, y seguido guatá. A, e, o, guatá. Ñandé, ya, guatá. Orero, guatá. Pepe, guatá. Jaecuera, o, guatá. Recuerdan ustedes esa parte. Y acá les había hecho el comentario de que tenemos verbos orales y tenemos verbos nasales. Cuando nos encontramos con los verbos nasales, a ñandé, al verbo le anteponemos ña. Por ejemplo, ñañe, hablamos. Nosotros hablamos, ñandé, ñañe, También les dije que hay gente que por algún motivo no se da cuenta y puede pronunciar ñandé, ñañe, Igual se le va a entender. Solamente que dije en más de una ocasión se genera un ruidito medio molestoso al oído del que está acostumbrado, pero igual se entiende el discurso. El presente es esta conjugación. Así nada más estos prefijos que están en rojo, que indican el número de la persona, y el verbo. El verbo no cambia de principio a fin. Sea guatá, dere guatá, o guatá. Esto para llevar al pretérito le agregamos curí. Sea guatá curí, dere guatá curí, a eo guatá curí. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que guatá curí no cambia para nada. Que lo único que cambia es are, o, ya, ro, pe, o. Ahí está el gran secreto de la conjugación. Que esa variación se produce al principio, lo que en castellano varía al final. En castellano yo digo camín hasta la N y le agrego o, camino, as, camina, a, camina. Camino, caminas, camina. Eso en guaraní se manifiesta a través de estos prefijos. Are, o, van al principio y luego al verbo. En el tiempo futuro le agregamos ta. Ta es la partícula o el sufijo en este caso que indica el tiempo futuro. A, guatata, are, guatata o guatata. Bueno, después vimos la lista de verbos más usados. Les marqué en rojo. Esto voy a volver a repetir como siempre al terminar la clase de hoy, de manera que los que están asistiendo por primera vez puedan acceder a este listado
nosotros nos comprometimos acá a manejar un promedio de 250, 300 palabras para poder comunicarnos sin complicarnos mucho en un guaraní básico, un guaraní que sirve para comunicarnos, ¿verdad? Y por eso tenemos un listado de verbos que yo les dije a la medida que pueden, traten de ir memorizando y no van a tener inconvenientes después para usar. Los que están en rojo, repito, son verbos nasales. Por ejemplo, acá, arambosá, cuando yo conjugo en ñandé, voy a decir ñandé ñarambosá. Se es salir. Entonces yo voy a decir ñandé ña se. Baapo es trabajar. Entonces voy a decir ñandé ñamba apo. En cambio, huapui y caru son verbos orales. Y allí voy a decir ñandé ya huapui. Y abajo voy a decir ñandé ya caru. ¿Por qué? Porque son verbos orales. ¿Qué otra cosa más estuvimos viendo? Lo que son, por ejemplo, los adjetivos. Y les puse en parejas. Poná, lindo, baí, feo. Ibaté, alto, carapé, bajo. Arandú, inteligente, tabú, ignorante. Quirá, gordo, pirú, delgado. Solamente los ejemplos. Los colores. Monotín, blanco, negro. Cuitá, rojo, oví, azul. Pasamos un poco más, vimos también los adverbios. Los adverbios que son calificativos de los verbos. Por ejemplo, yo digo, se aguatá y voy a decir aguatá yo camino bien. Fíjense que está después del verbo aguatá poná. Aguatá vaí. Si yo digo se aguatá vaí, significa yo camino mal. Pero si poná y vaí están al lado de un sustantivo, por ejemplo, caraí o cuñá caraí, entonces yo voy a decir caraí poná, señor lindo. Y voy a decir cuñá caraí poná, señora linda. Si es que tenemos el caso de cuñá caraí poná, voy a decir señora linda y cuñá caraí vaí, señora fea. Entonces depende de a quién se refiere poná. Si se refiere a un sustantivo, es bien o mal, perdón, es lindo o feo. Y si se refiere a un verbo, va a ser bien o mal. Se aguata poná, yo camino bien. Se aguata ahí, yo camino mal. Fuimos también a ver los adjetivos que ya estuvimos mencionando, los adjetivos demostrativos como co, pe, amo, es aquel, ¿verdad? Vimos también el caso de los numerales, los más usados, peteín, mocoin, bojapuí, po, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, que son, repito, los números más comunes. Acá hay una lista de sustantivos, algunos de ellos ya ustedes conocen muy bien, son palabras muy comunes, como decir señor, señora, caraí, cuña caraí, joven, cariaí, señorita, cuñataí, mitaí, que en términos genéricos es niño y niña, ¿verdad? Los mitaí decimos a veces, inclusive hablando castellano, pero específicamente mitad cuñaí es la niña. Mitanaí se le dice al bebé, tuyá al anciano, al varón, muainui a la anciana, reitero por las dudas, a la mujer, ¿verdad? Porque hay esa distinción en el guaraní. Anciano, anciana es en castellano, pero en guaraní, tuyá y muainui. Tuyá al varón, muainui la mujer. Y acá vimos lo mismo que ya les mostré en la fórmula de cómo ir construyendo las ideas. Podemos anteponer, en este caso, los adjetivos demostrativos a estos sustantivos y podemos ir construyendo, ¿verdad? También agregarle, en este caso, los adjetivos calificativos. Pe, coña, caraí, poná, esa señora linda. Amó, caria, ibate, aquel joven alto. Umi, cuñataí, carapé, esas señoritas bajas, o petiza, como decimos también. Peteín, mita y pirú, peteín uno, un mita y niño, pirú, flaco o delgado. Un niño flaco o un niño delgado. Esto es parte de esa serie de ejercicios que estuvimos haciendo. También vimos el caso de cómo decir en guaraní y cómo decir o. Ja es i. Onsenja Owatá, salió y caminó. O puedo decir, por ejemplo, en la pregunta, Onsen tena Owatá, ¿sale o camina? Una de las dos, ¿sale o camina? Onsen tena Owatá.
Y acá van a ver ustedes, dentro de los ejercicios que pusimos, algunos ejemplos. Y por último, hasta donde llegamos la vez pasada, nosotros tenemos después de esto una última parte que es la de las posposiciones, para tener el listado de las 8 clases de palabras del guaraní. Hay 8 clases de palabras. El castellano tiene 9, el guaraní tiene 8. Que son las interjecciones, esas expresiones súbitas que expresan a veces asombro, susto o alegría inclusive. El caso de shaque o jaque, de las dos formas se dice shaque, es como decir cuidado, shaque sheinu, cuidado mi amigo. Neike, neike yakaru, que vamos, sería la traducción en un término, si quieren ustedes, que motiva, que estimula, neike lo mitad, neike seru, neike sesu, neike será, yahake. Esa expresión es muy común, todos usamos estas expresiones. Igual cuando a veces expresamos así como una especie de sensación de incredulidad, o alguien nos dice algo y le decimos nangana, peango yapú. Es como decirle a alguien, pero déjate, eso no es cierto. Bueno, y el caso también de ea, que es una expresión de asombro. Perú o Joma, pero ya se fue. En que alguien me viene y me avisa que Perú ya se fue, yo reacciono y digo, o Joma, ya se fue. Bueno, esto por una parte es una recordación y hoy vamos a hacer esta aplicación acá en nuestro ejercitario. Un ratito y les voy a mostrar. Acá, un poquito compartimos y tenemos acá. Esto ya es la parte práctica. Como ya tenemos una serie de conocimientos, lo que hoy vamos a hacer es pedirle, por ejemplo, el caso del verbo puká, que es reír. Mapa heise, mapa guaraní me ya es mosusun, una palabra antigua de poco uso, significa conjugar. En todo caso, yo voy a decir mapa o conjugase o mapa o mosusunse, en quien quiere conjugar. El verbo puká en el presente, que es muy sencillo, sea puká, andere puká o puká, y así hasta terminar en ja escuela. Mapa y tú que iñan debe puká. Mapa y tú. ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere conjugar? Sí. Ñajandu, Silvia. Si hermana hoy vale veces entonces Liliana heita la hasubea. Se apuka de repuka a opuka ñande yapuka orero puka pepe puka jaecuero puka. Hoy pone ahí. Excelente. Ya ven ahí hasiva. La ventaja del guaraní, repito, es que todo está en ese prefijo, en esos prefijos. Are, o, ya, rope, o, y prácticamente el resto es pan comido, como diría Allen. Lo que en algún momento puede generar una dificultad es el tema de la nasalidad en ñandé, que algunos, repito, no se dan cuenta y van a decir ñandé ya, pero igual se entiende, eso es lo más importante. Y eso únicamente con la práctica vamos a ir corrigiendo. Coanga ñe, que es una palabra nasal justamente, más que tú y ñe, en el presente, así como hizo Silvia recién. Más que tú coanga y ñe. Tenía ni más, pues. Ayer hay una presidenta de Pichajavi, Ana de Andina, o Peñita Xereje, no puede dejar. Cada presidente y cargo basura. Exactamente. Hoy PTI, Pajua, Pepe, y Neipa, Jaguere, todo es Más página. Liliana. Liliana, y Catupio Liliana. Xañe, dereñe, jaeoñe, ñandeñe, oreroñe, pepeñe, jaecueroñe. Hoy por ahí y Liliana y Catupio Sasha. Muy mina se voy bajar con Liliana, ayer llegué tan de Liliana. En Boyo a Plumi con Ana Pei bajar Pepe Curi. Se añe Curi de Taguana. Xañe Curi, dereñe Curi, jaeoñe Curi, ñandeñe Curi,
Pepe ñe'ẽ kuri. No, orero ñe'ẽ kuri, pepe ñe'ẽ kuri, ha'ekuéra oñe'ẽ kuri. Añe'ẽ Hoy por porãpa. ahí, no sé por ahí te digo de esa. Ya vi ahí te ven en día. Ah, Petimba es a esta vez, me apesa a Janduya es a esta vez, y que tu janguay sante pico ama pepo. Está llegué, o sea, pues a doña de castellano, ve. Ya epe no. Allá estamos guaraní, me pegan a Haniri. Nahaniri, hoy iba ahí a Haniri. A Haniri es no, o Nahaniri. La expresión completa es Nahaniri. Y la afirmación es algo que nos sale muy fácilmente a nosotros los paraguayos. Sí, eso sí. Je. Esa es la afirmación en guaraní. Eso equivale al sí. Y también una manera de afirmar algo, de aceptar algo es con el nei o nei. De las dos formas se dice nei. Yajata vio, nei, yajagatu. Bien, vamos o sí, vamos. Puede ser indistintamente el valor de nei o nei, ¿verdad? Siguiente dice huerú. Es un verbo oral. Sea huerú, huerú es traer, lleva. Lo contrario a huerú es huerajá. Sea huerú, yo traigo, sea huerajá, yo llevo. ¿Quién puede conjugar ahora huerú en el presente? Así es. Y cartuja ella dice. Ñajandu lleina, de aguasoina que pujaré vea. El que era moinande. Sea huerú, dere huerú, jaeo huerú, ñandeya huerú, orero huerú, pepe huerú, ha'ekuéra huerú. Y se pone interesante de jape con anga de en bollo a pimina pe huerú, ejemplo y miña de ta, sea hueruta. El enemigo anga Sea hueruta, dere hueruta, jaeo hueruta, ñandero hueruta, orero hueruta, pepe hueruta, ha'ekuéra hueruta. Vamos a poner interés. Ñande ya hueruta. Ñandepe, ñande ya hueruta, va ere pe a veces Yuruguá. Yuruguá ya es un anime oral. A tingua ya nasal. Vamos a poner interés. Excelente. Esto nosotros vamos a ir haciendo clase por clase porque la idea es acostumbrar la mente primero a los pronombres en la secuencia normal. Es como que ustedes de toda la vida recuerdan que en castellano se dice yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso aprendimos y se grabó. Y lo mismo vamos a hacer en guaraní, ¿verdad? Para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Xende, jae, ñande, ore, pen, jaecuera. Y los prefijos que ya dijimos. Esto inclusive hasta a través de un juego podemos decir she, a, dere, jae, o, ñande, ya, orero, pepe, jaecuera, o. Y repito, lo otro ya es muy sencillo, muy fácil. Vamos a ver en la siguiente clase, vamos a aplicar. Hoy todavía no porque estamos entrando en este ejercitario. No quiero complicar mucho la cuestión, quiero ir con lo que ya sabemos y después vamos a complicar un poco más. Complicar significa agregarle algo nuevo. Complicar no es algo difícil, es agregarle algo nuevo. Por ejemplo, el otro, solamente digo por ejemplo, el otro pretérito muy usado es vaecue. Seañe evaecue, dereñe evaecue, jaeoñe evaecue. Y hay una forma un poco más breve de vaecue que es acue. Seañe eacue, dereñe eacue, jaeoñe eacue. Hay otros pretéritos. Hay uno al cual le llamamos pretérito remoto. En Maitereyo llegó hace mucho tiempo ocurrió. Y es con la terminación aracae. Se añe eracae, dereñe eracae, jaeoñe eracae, ñandeña ñe eracae, orero ñe eracae, pepe ñe eracae, jaecuera ñe eracae. Pero los más usados, vuelvo a repetir, son curí, vaecue y acue. También hay una manera de indicar pretérito, es con la terminación mi. Y ustedes habrán escuchado, los que están en la sala, los que saben, los que usan, conocen el guaraní, es mi o umi. Jae, she ayumi, de reyumi, jae o umi. O she aguatami, dere watami, jae o watami. Sea Watami Seroga Yerere, Dere Watami Deroga Yerere, Jae Watami Hoga Yerere. Entonces, esa terminación mi indica tiempo pretérito. Repito, acá estamos viendo única y exclusivamente hoy curí y luego vamos a agregarle las otras. En el futuro está la terminación ta, que es la que estamos usando, se llama futuro perfecto. Y luego tenemos
por ejemplo, un futuro obligatorio, algo que así muy paraguayamente nosotros decimos sí o sí, ¿verdad? Indefectiblemente va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es una orden y es va en a. Se aguantaba en a. Yo debo caminar. No es luego si es que yo quiero caminar, no, es como una orden. Se aguantaba en a, de guataba en a, jae o guataba en a, ñandeya guataba en a. Y estamos indicando una acción que tendrá que ocurrir en algún momento, pero en el futuro. Por eso es un futuro que se llama obligatorio. Hay otro que se llama, nosotros le llamamos futuro dudoso. Duda, de duda viene. Y es la terminación ne. Yo puedo decir se acarune. Puede que coma y puede que no, pero estoy en una, anticipando una acción que va a ocurrir, que es probable que ocurra, quiero decir. Dere carune. Eo carune. Yo, más o menos la traducción sería, yo probablemente comeré, tú probablemente comerás, él probablemente sería, porque expresa una duda, no es una afirmación, pero es una duda expresada en tiempo futuro. Ahora les quiero pedir, esto vamos a hacer en forma verbal, ustedes me dicen, ¿cómo dijimos que es señor? Parece ya es señor guaranime. Caraí, caraí. Caray. Y fíjense que yo voy a ir escribiendo. Sí, ¿por qué les voy a ir mostrando? Porque hay veces hay ciertas dudas en qué momento yo tengo que usar la famosa coma, esa que está suspendida, que en guaraní le llamamos consonante glotal. Si yo pongo acá entre la A y la I, porque siempre van en medio de dos vocales, por ejemplo, pongo así, allí va a decir cara, y esto es caraí, caraí es. ¿Se dan cuenta? Si yo le pongo el pusó, porque pu es sonido y so, sonido que se suelta, que se separa. Si es que yo separo allí, voy a decir caraí, caraí, así como yo digo coe, coe. La palabra es coe, no es coe, sino coe. Y acá la palabra es caraí. Si yo le pongo el pusó, así caraí. Entonces, siempre que uno duda en alguna parte de la palabra, uno tiene que tomar siempre la sílaba. Y acá la sílaba es raí, raí. Esa es una cuestión muy importante. Señora, ¿cómo decimos? Uñá, caray. Uñá, allí tenemos caray. Cuñá, caray. Acá en algún momento yo les había explicado ya el año pasado cuando hablamos del tema de la cultura, que en realidad la palabra caraí significa tener derechos, tener derechos cívicos. Un niño pasa a ser caraí cuando a él se le pone el tembetá, que es el que les mostré, la perforación en el labio inferior, y a la mujer se le pone el nambisa y que todos decimos namisai, que es el aro. Y esos son símbolos distintivos de que ellos ya pueden estar entre los adultos y participar inclusive en la toma de decisiones de la comunidad. En cambio, aquellos niños que no tienen el tembetá, la perforación en el labio inferior, o no tienen el aro, me refiero a las mujeres, en el caso del aro, el namisai, son todavía niños que no tienen todavía esa obligación cívica. Es la razón por la que yo les dije la iglesia, cuando llegó a América y tuvo que decir toda la doctrina cristiana guaraní, buscó un equivalente y fue la palabra caraí para referirse al bautismo. Solamente que como se nasaliza queda en garaí, caraí, garaí. La que se convierte en gue en guaraní. Yo, por ejemplo, digo oque y puedo decir omongue. No digo omboque, sino omongue, pemitame. Pemita, o que yo puedo decir, y allí es oral la palabra que. Pero cuando se nasaliza, ¿por qué? Porque hay una M delante, mongue, M-O. En boque suena mal al oído, entonces se convierte la que en ge, NG. Y por eso decimos omongue. Jae, omongue, pemitame. Bueno, y eso ocurrió con la palabra caraí, por eso decimos omongaraí, pemitame. Bautiza a ese niño, se le bautiza a ese niño. Oñemongaraí, pemitame.
la iglesia tomó la palabra caraí exactamente en el sentido que tiene en guaraní, que significa tener derechos. Ya con el tiempo, entre nosotros, los paraguayos, caraí pasó a ser señor y cuñá, mujer, caraí, señora. Lo que en el mundo guaraní, cuñá es la mujer de cualquier edad. En este caso, inclusive yo les decía a una niña que al perforársele la oreja y ponérsele el aro, pasa a ser una mujer con derechos cívicos, pudiendo tener 9, 12, 14 años, ella ya tiene derecho de estar entre los adultos y participar de las actividades cívicas. Es un comentario nada más para recordar. En guaraní hay palabras que se guaranizaron. El caso, por ejemplo, de Carlos, que es Carlos. Es sencillamente pronunciar la palabra en guaraní. O, por ejemplo, Carmen, que es Camé. No se olviden que en guaraní el acento siempre es final. En castellano es Carlos. Y en guaraní es Carlos. El acento fue a la O. O Carmen, Carmen. Es una palabra llana. Y al pasar al guaraní es Camé, ¿verdad? Esa es una característica muy común en el guaraní. Eso ocurrió con otras palabras que se incorporaron, como vaca pasó a ser vaca. En castellano, vaca es una palabra llana y en guaraní es una palabra aguda, vaca. O yo digo caballo, palabra llana, y en guaraní caballo, el acento agudo. O digo oveja, oveja, palabra llana, en guaraní oveja, ya, el acento agudo, final. O digo cabra, cabra, no es cabra, sino cabra. Entonces, al decir en guaraní, cabará. No es cábara, por ejemplo, en guaraní, no cabará. Bueno, eso es simplemente para indicarles por qué Carlos es Carlos y por qué Carmen es Camé. Y fíjense que algo que también ya hablamos, en guaraní, siempre la construcción es una consonante, una vocal. O hay veces dos vocales y se forma lo que se llama el diptongo, o no, como en el caso de caraí, ustedes se fijan, está una A y está una I, son dos vocales, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar esto como una cuestión común. En guaraní no existen palabras que terminan en consonantes, así como Carlos o Carmen. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una reducción al guaraní y allí se forma lo clásico del guaraní. Consonante vocal, caló, K, y LO, otra vez consonante vocal. La L es una consonante, la O es una vocal. Camé, la misma cosa, consonante vocal, y me, consonante vocal. Esto es una cuestión que vamos aclarando paralelamente. ¿Cómo se dice comprar en guaraní? Ya estuvimos usando esto. Yogua. Yogua, muy bien. Y así como se escucha. Por eso voy a ir haciendo algunas especulaciones con ustedes. Si a alguien se le ocurre poner allí un pusó, en realidad sí, yogu, va a decir allí, yogu, pero como es yogua, gua, allí queda perfectamente así como se escucha, así se escribe. Y con algo que ya les resulta muy familiar a los que están viviendo allí en los Estados Unidos, la J es ya, ye, yi. Para todo lo que sea ya, ye, yi es la J. Ya no es como en el castellano que es ja, je, ji. En guaraní es ya, ye, yi como en el inglés. Eso le decía, como decir James, ¿verdad? Bueno, esta es una característica del guaraní. Tener, ¿cómo diríamos tener? Yareco, oreco, Huereco, huereco. También, fíjense, acá también hay una forma abreviada, que es decir ereco, directamente. A algunos a veces no les gusta mucho, pero también se dice shareco, shareco. Y si voy a decir completamente la palabra, shahuereco. Lo mismo que ocurre con hueraja, hue, está siempre la hue delante. Y mucha gente elimina hue y deja araja, shearaja, shearaja mandi o. O puedo decir she agueraja mandi o. En este caso, she aguereco peteni cuatia, aguereco. Y puedo decir también she areco peteni cuatia. De las dos formas se entienden, ¿verdad? Es como que, repito, uno abrevia nada más la palabra. Dar, ¿cómo diríamos dar en guaraní?
A ver, un poquitito, yo voy a bajar un rato para copiar una letra de acá. Ya me preparé esta vez para no tener Ah, ese es su problemas. secreto, entonces sí ya Ahora, es más rápido. ¿Verdad? sí. Como a veces se me complica un poco nomás acá, no soy muy ducho en el tema de la informática. De alguna manera uno tiene que encontrarle la solución. Dar es me. Fíjense que digo me es, no digo no me, acaba ahí la nasalidad. Así, me es. ¿Se dan cuenta? Ahí está, me es. Si yo no le pongo acá el puso, voy a eliminar a propósito un ratito, va a decir me, a ver, ahí está. Si yo escribo así, va a decir me, y esto claramente es ahí, perdón, allí, Entonces, esto es dar. ¿Qué va a ocurrir? Que de tanto que ustedes puedan escribir esto, hacer estas oraciones, este ejercitario que después les voy a pasar, entonces se van a ir acostumbrando a la escritura. Todas las lenguas se aprenden y una gran parte del aprendizaje de la escritura de las lenguas pasa por un proceso de memorización. Cualquiera de ustedes que escribe la palabra zanahoria, escribe zanahoria con Z. ¿Por qué? Porque sabe, porque en algún momento alguien hasta nos retó por no usar correctamente la palabra. En algún caso, inclusive, qué sé yo, pudo ir acompañado de algún tipo de otro castigo. ¿Por qué lo que no atendés? Pero cuántas veces te voy a decir. Se escribe con Z. Pues yo no escucho la Z, nadie dice la Z y quita la lengua como corbata, mano, zanahoria. Eso nadie escucha. Pero todos sabemos que tenemos que escribir zanahoria con Z. Y peor todavía, una H en el medio. Una H que nadie escucha el sonido. Y hay criaturas en las escuelas que escriben zanahoria con S y sin la H intermedia. ¿Por qué? Porque eso es lo que escucha. Y esa es una ventaja que nosotros vamos a tener en guaraní. ¿Por qué? Porque no existen letras mudas para empezar. No hay el parecido con la H cuando uno dice zanahoria y escribe la H pero no pronuncia. En guaraní la H va a ser igualita a la H del inglés. En help, ¿verdad? Ja, je, ji, jo, ju, ji. Hay, por ejemplo, el que suda. O hippie, esa expresión tan tradicional en una interjección. Es con ja, je, es la H. En guaraní se llama G, la letra H. Bueno, aclaro acá entonces, me es dar. Y llevar, dijimos recién, es escrito completamente hueraja. Y también, efectivamente, raja, que es la forma abreviada. Yo puedo decir entonces, se ahueraja petein ao. Yo llevo una ropa. O directamente decir, se araja petein ao. De las dos formas se entienden, no hay ningún problema. Lo de lindo, linda, ya dijimos que es poná. Esa ya para agilizar la cuestión, escribí acá. Esta es una palabra que se usa mucho. Tarde o temprano van a saber que siempre poná lleva la nasalidad en la A. Poná, no es porá. Repito, por las dudas para que escuchen. Porá. Cuñataí, porá. No es porá. Es poná. Y nos sale bastante bien porque ustedes que están allí viviendo hace muchos años, igual dicen cuñataí poná o pueden decir caraí poná, como sea, pero le sale la nasalidad. Eso es algo que normalmente no se pierde. El momento que uno adquirió y acomodó esos fonemas, aunque sea poca la práctica, igual esos fonemas están acomodados. Feo es bahí, ¿verdad? Feo, fea, ¿verdad? O feos, feas, igual. La única manera que se dice es bahí. Bueno, esto es un pequeño recordatorio en algunos casos, palabras que ya conocemos, en otros le agregamos algunas que no estaban en nuestra lista inicial. Y ahora les quiero pedir que me digan cómo sería esto en guaraní. Ya aprendimos a conjugar. Ya sabemos que huerú es traer y que yo puedo conjugar se a huerú, dere huerú, jaeo huerú. Muy bien. Entonces yo voy a volver acá, como ya tengo la palabra peteña acá, esta es la que voy a llevar un ratito para hacer más fácil la cuestión. Entonces va a ser se, yo, ¿verdad? Aguerú, está conjugado allí en A, esa ya es la primera persona. Y acá le vamos a poner peteñi, que es uno, y papel es patiá.
la misma cosa. Fíjense que digo cuatiá. Si yo le pongo acá un puso, va a decir cuatiá. Porque a veces suele ocurrir esto que uno puede escribir así. Cuatiá va a decir allí. Cuatiá, tiá. Y esto es tiá, cuatiá. Bueno, primera traducción. La segunda dice tú llevas, de. Llevar es huerajá. ¿Cómo diríamos en este caso? Tú llevas una silla otra vez. De Dereraja PTI aplica. Ñamoimina person. De eraja. Ñamoita PTI. Aplica. Esta es una palabra muy antigua, muy usada. Vamos a decir apucamos, aplicar. Pesa. Esta es repito, una palabra muy usada, muy antigua en el guaraní, que es silla. Quien más, quien menos alguna vez conoció un apicapé, la silleta. ¿Cuántas veces alguno o alguna se habrá sentado en una silleta? Fíjense que estamos usando los pronombres. Acá usamos yo, en el siguiente caso usamos tú, y ahora vamos a usar él. Él es AE, y tiene es obereco. ¿Y cómo diríamos en este caso? Tiene una mesa. Obereco PTI mesa. AE. Fíjense que acá es jae. Está separado, jae. Si no le pongo el puso así, jae. Y esto es jae. Obereco. Y otra vez, estamos usando seguidamente los números para acostumbrarnos a escribir siempre PTI con el acento final. Y mesa es mesa. Simplemente le cambiamos el acento. También hay una palabra muy antigua y de poco uso que es importante que ustedes conozcan. Voy a poner acá al lado. También se dice en guaraní, mesa se puede decir aripaca. Este es un nombre antiguo, es una palabra propiamente guaraní y se puede decir también aripaca. Es más, en algunos libros, en textos se usa la palabra aripaca y se usa también la palabra mesa. Fíjense, pasamos de C, D, a E y ahora viene ñandé. Nosotros compramos ropa. Acá ya no ponemos un número. ¿Cómo diríamos nosotros compramos? Usando ñandé. Ñandé. Fíjense cómo la secuencia es exacta, palabra por palabra. Ñandé, ya, yo, gua. Ñandé, ya, el prefijo de ñandé es ya, es oral, y yogua. Y ao es ropa. Aquí junta la palabra es una sola ao. No lleva puso porque si le ponemos puso así ao. Y esto es ao. Se habrán dado cuenta que en algún momento alguien escribió ao y por ejemplo le pone entre la a y la o le pone el puso. Si hacemos eso así ao. Si queremos escribir correctamente es de esta manera que está acá. Ñandella yogua. Nosotros compramos ropa, ¿verdad? Ahora fíjense que vamos a cambiar los pronombres, vamos a usar ahora adjetivos. Cope amó. Ese señor compró 2 papeles. Parece ya está. Caraí oyogua mocoin cuatía. P, caraí, oyo. Fíjense que está en pretérito. Parece ya está. Oyoguata. No, nada, ni pretérito. Hoy coma. Curí. Oyoguacuri. Curí, muy bien. Oyoguacuri. Y fíjense que mocoin, los 2 únicos números son los que llevan la nasalidad. PTI lleva en la I final y mocoin lleva en la O, la vocal anteúltima. Y cuatía sigue siendo, fíjense que acá no hay plural, no es que yo ya estar pensando, es cuatías, no, nada de eso, es mocoin cuatía, 2 papeles, ¿verdad? Ahora, esa señora tiene 2 sillas. Pecuña caraí obereco mocoin apica. Muy por ahí. Cuñacaraí, obereco, obereco, mocoin apica. Excelente. Mocoin apica. Ahí está la traducción. Estamos usando por eso lo que se llama una traducción lineal. Es palabra por palabra. Y lo que estamos haciendo también de paso es reiterar algunas, como el caso de los números.
para ir fijando esta imagen, ¿verdad? Ya lo mismo hicimos con los pronombres, por eso le decía, tratemos de recordar cómo se, en la secuencia y cómo se escriben. ¿Verdad? Acá ya un nombre que vimos, que es Carlos, tiene una casa. Carlos. Carlos. Carlos, Huereco, Peteí, Oga. Huereco, y acá venía Moita Peteí, pensamos que esa puede ser como Peteí, Oga, una casa. Esta es una manera en que estamos aplicando aquella fórmula que les dije de ir construyendo. Oga. Un segundito. Ahí está. Oga. Y por último, esto es para... Camé. Camé. Muy bien. Camé o Guatajeta. Exactamente. Oguatá, camina, están presentes. Jajeta es mucho. Ahí está, un adverbio de cantidad. Camé o Guatajeta. Entonces, de Liliana de Catupuris, Copujarepe, Moñemina de guaraní a castellano. Castellano a guaraní me acabo de esa. Bella ya puedo ver. Yo traigo un papel, se abuelo tiene cuatía. Pechareta de joven. ¿Y Catuba? Oye, tema. En español, en castellano y guaraní. Así mismo. Yo traigo un papel. Shea Huerú, Peteí, Cuatía. Tú llevas una silla. Dere Huerajá, Peteí, Apica. No hay por nada. ¿Cuál? Si marcas no veo. Perdón. Él tiene una mesa. Jaeo Huereco, Peteí, mesa. No hay por nada. Nosotros Siguiente. compramos ropa. Ñandeya Yoguá Ao. No hay por ahí. ¿Cuál? Ese señor compró 2 papeles. Pecaraí o Yoguá Mocoy Cuatía. Oyoguacuri. O Yoguacuri. Eso era. El siguiente dice, esa señora. Esa señora tiene 2 sillas. Pecuña Caraí o Huereco Mocoy Apica. No hay por ahí. Carlos tiene una casa. Caló o Huereco Peteí Oga. Carmen camina mucho. Cameo o Atajeta. Muy importante. No sé si sobre esto que estamos viendo hay alguna consulta que quieran hacer, los que están en la sala. Yo no sé, Gladys, si alguien está escribiendo o preguntando algo también. Si quieres indicarnos si es que hay alguna consulta, algún comentario. Paramos un ratito acá y después vamos a ver la última parte de la clase de hoy. Sí, tenemos. Sí, escuchamos. Tenemos a Gloria Viteri, dice, orgullosa de recibir sus enseñanzas aquí en Ecuador. Gratos saludos. Muchas gracias a Gloria. Maite y Gloria. Cris Orrego dice, saludos desde Paraguay, mi querida Silvia. Se va para Silvia. Excelente. Luego tenemos a Norma Vega, Maite Irorú, siempre atenta a las enseñanzas del Boejara David. Norma Vega, página. Norma, Maite y Jorge Bandera. Idalina Maciel León, Maite y Jorubeba, tiene que ser, ¿verdad? Sí. PM Guaná dice, Idalina Maciel León, Jinapea. Idalina Baebe, tiene Maite. Tania Oliveira, Maite Paraná, Brasil, Guibé, Che Brasilera, Añemo Marandu C, Añemo Marandu CB, Guaraní me dice. Ahí por ahí te viven en Diesa. Ahí por nada. Muchas gracias por acompañarnos. A Guillermo y Mejahueres de Orendía. Beatriz Rodríguez, Cheroreterei, Ajesha, Agendú por Aitere, Agendú por Aiterei, Aikua Miema, Ajabo, Aguillebete. Aguillea y Beatriz, allá Aiterei en día. Elba Paredes, desde Entre Ríos, Argentina, saludos. Un saludo también a Elba. Y Beatriz Rodríguez dice otra vez, Boejara David, Aguillebete por la explicación y a la par los comentarios, porque vamos aprendiendo el guaraní en su riqueza expresiva. Me refiero al caraí y mongaraí. Ahí está. Boejara, después dice otra vez Beatriz, Boejara podría ser también Dere Huerajá, Peteí, Apucá. Dere Huerajá.
Dere O güera, dicen, o dicen de Ewerajá. dice re, dere güera, Ah, pequeña pica. sí, 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 está correcto. Si dicen de Ewerajá, pequeña pica, está correcta. A sí. ver, un poquitito la oración que teníamos era, tú llevas una silla, claro, claro, acá pusimos la forma abreviada. Esto Oh, puede ser de las dos maneras. Voy a poner acá por las dudas también Werajá. Ahí. bien, muy bien. Entonces, Gracias ponemos a acá entre paréntesis para que se pueda notar nada más. De las dos maneras se dice. Una Dere por eso, güera. Werajá, de Werajá. Eso, de Werajá. Ok. Pero re güeraja o güeraja nomás, profesor. No, Re Werajá tiene que güeraja. ser. Ok, Werajá, porque el prefijo de es ere. correcto. Are, Werajá, o, ya, pe, ya me aprendí eso. Eso, misma letra. Ya, Está ya. muy bien. Después Sí, dice, Norma Vega hace la misma pregunta, ¿es reraja o güera, ore güeraja? Y las allá dos lo formas. aclaró. Sí. Igual que Werú y Irerú. Se a Werú, se Aru, nomás dice la gente. Se Arun de abatí. De las dos formas se dicen. Ahora, la forma correcta, por decir de alguna manera, es cuando usamos we. Se Werú, se Werajá, se Wenojé, se Werecó. Que la misma cosa ocurre con Wenojé, que es sacar, yo digo se Anojé. Y puedo decir se Wenojé, pero la forma correcta es se Wenojé. Muy bien. Jorge Román Gómez dice, Huapabé, Nenenviapor, en Buejara, Guazú. Jorge Román Gómez es un capo. Él ¿Así? él es el coordinador de un grupo grande en la provincia de Corrientes que se llama Zapucay Guaraní. En alguna ocasión creo que iba a haber una especie de contacto también con el Centro Cultural de Paraguayos en la Costa Oeste. Sí, sí, Él sí, sí. es Jorge el Cunumí, un gran militante del guaraní en toda la provincia de Corrientes y en toda la región guaranítica. Maite Jorge Andrés Jorge, un fuerte abrazo. Él más que un amigo es un hermano. Somos Ah, qué así los que bonito. estamos. Los que Y andamos acá en el tema del guaraní, pues ya somos casi todos parientes. después, por último, dice Jorge Román Gómez, que Iguazú, Añuá, Ituzangó, Corriente, Huibé. El tema. Ajá. Ahí está. Y Seriqueí es hermano mayor, ¿verdad? Hay algunas palabras que están en desuso. Por ejemplo, el varón le dice al hermano mayor Seriqueí y al hermano menor Seribí, ¿verdad? Que es más común hoy decir hermano mayor, hermano menor, dicen algunos, pero si quiero decir correctamente es Seriqueí y Seribí. Y el varón le dice a la hermana Sereindí, ¿verdad? Inclusive hasta en una manera de trato, refiriéndose a una amiga o a una mujer que conoce, le puede tratar de Sereindí como mi hermana, ¿verdad? En un sentido así más amplio. Y la mujer también tiene un vocabulario propio. En vez de decir que la mujer dice seriqué le dice a la hermana mayor. Y a la hermana menor le dice sequipi. Palabras que, repito, en algunos casos ya no se usan mucho, pero que sí existen en guaraní y que nos muestran la riqueza del guaraní porque no hubo cosa o elemento o circunstancia o acontecimiento o individuo que no hayan recibido algún nombre en guaraní. Prácticamente uno tendría que imaginarse esta región del Paraguay, de la Argentina, de Brasil, del Uruguay, por el Uruguay, el nombre ya les dije, hoy mismo Bolivia, tenemos que imaginarnos este mundo antes de la llegada de los conquistadores. Acá había gente que se comunicaba en guaraní, que nunca jamás necesitó otros idiomas, que decían todo en guaraní. Y eso significa que había todo, para nombrar todo lo que en ese tiempo ellos tenían. Y entonces, aclaro eso, Seriqué es la hermana mayor, Sequipi, y Sequibi le dice la mujer al hermano, ¿verdad? Sequibi le dice al hermano, indistintamente al varón. Es una terminología que en el guaraní existe, que no se da en el castellano, ¿verdad? En el castellano todo es genérico. En el guaraní hay un vocabulario. Xeuqueí es la versión femenina de Xerobayá. Xerobayá le dice la mujer al cuñado y a la cuñada normalmente le dice Xeuqueí, la mujer.
El varón le trata a ambos, al cuñado y la cuñada, de cero allá. Pero la mujer tiene una palabra exclusiva para referirse a su par, a la cuñada, a la mujer, cuñada, sheuke'i. Entonces son, repito, términos que forman parte de ese gran vocabulario guaraní que en este caso lo que estamos haciendo es simplemente comentarles para que tengan conocimiento y en la medida que puedan vayan incorporando. Estas clases también pueden servir para ir generando como un pequeño diccionario, un glosario que cada uno pueda hacer de alguna palabra nueva, de alguna palabra a lo mejor no usual, como esta que estamos diciendo ahora. ¿Para qué? Para saber. En algún momento alguien nos puede preguntar y tenemos que tener esa respuesta, ¿verdad? Claro. Dicen que el que tiene la información tiene el poder. Es Quien cierto. tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es que ustedes se empoderen del guaraní. ¿Y cómo van a hacerlo? Bojara. Conociendo la lengua. ¿Sí? She aporando sen debe pedir. Y Catuba. Y Catú, que ponen un tema. Acá se atan de. She da ecuai. Hoy menos en 10 se inucuera. Se jaena yaja ñande. Ja, pero no hay menos en 10. Jaena ojo, ja ecuera, pero she da ecuai la. Hoy no se envíe o no menos envíe upea la hipoteca en Boyeniche. Va, esa y Catuya es guaraní, la oilla ven en 10. Ñande yaja deroga. Deroga. Ñande ya jatan deroga. Ja ecuera. Obitata. Ja ecuera obitata. Ñande ya No jatan. menos envíe na PJ. PJ. Ja ecuera de Corea. Yaja es. Ahora yajata o ñande yaja yajata o rorojota o yajata. Hay una diferencia. Sí, sí. Eso para nuestro conocimiento, Liliana. Acá estamos en este momento 5, ¿verdad? Está Silvia, está Iladis, está vos. Y creo que hay una persona más, ¿verdad? 5. Bueno, sí, en este momento Liliana dice Ñandé Yaguapuí. Los 5 nos sentamos. Pero vos, Liliana, tenés que hablar en nombre de todos. Dereñe eta. Opa de arerape. Ande ereta Ñandé Yaguapuí. Amba opa de Pepe Yaguapuí. Pero vamos a suponer que en este caso Silvia y Gladys permanecen paradas. Y Liliana habla en nombre de Liliana, en nombre de David y en nombre de Miguel, exactamente. Vos apuir, arera vendereña, esta pependereta, orero guapuí. De ereta de Yeje, ereta serera, areta Miguel, erera ahí. Entonces, de ereta, orero guapuí, peñemboí. Amá peña, Silvia, Gladys. De mañana se cuera, areta. Peñemboí, mañana ave ñemeare, areta ore roguapuí. Pero imea ore roguapuí, peñemboí. Del mismo grupo de 5 hay que somos todos, somos nosotros, una parte ejecuta una acción y excluye de esa acción a otra parte. Vaya y sube la excluyente, ya escape a una parte del grupo. ¿Qué es la diferencia? Upea la daikua ponai kurija aguillebeten deben dejar. Llega tú. También tenemos comentarios de Estela Maris. Dice, qué interesante versión femenina y masculina en el uso de palabras. Miren que el guaraní llegó a tiempo a salvar muchas de las palabras. Y hago este comentario porque en Paraguay existen otras lenguas nativas o indígenas. La doctora Susnik, la más grande etnógrafa que tuvo alguna vez en Paraguay, etnógrafa, etnóloga, antropóloga, bueno, ¿qué es lo que no era en realidad Susnik? Y ella recorrió el Paraguay
y ubicó 17 etnias. Hoy día esa cantidad aumentó a 20, porque algunas se atomizaron, se dividieron y dieron origen a otras 3 etnias más. Pero a donde quiero llegar es a la siguiente situación. Una de esas etnias, que está casualmente, como sé que Silvia y Liliana son de Concepción, en la costa opuesta a Concepción, en el Chaco, están los Guaná, Angaité, Guaná, Sanapaná. Son 3 comunidades indígenas que viven en el Chaco frente a Concepción, pero en la parte más alta, para ser más exacto, a la altura de Vallemí, un poco más abajo San Alfredo, más o menos, del otro lado del río. ¿Y qué pasó con los Guaná? Los Guaná, en términos demográficos, en números, son aproximadamente 400 personas, según el censo indígena. De esas 400 personas, miren que les muestro acá, 4 últimas mujeres hablan Guaná. 4. Esa es la situación crítica, se llama la línea de la muerte. 4, mueren esas mujeres y muere la lengua. Pero el peor drama está en lo siguiente. Gracias a un extraordinario investigador, docente norteamericano, el doctor, lastimosamente falleció, Sean Nicholas Guinan, que estaba trabajando en Washington Oeste, allí arriba de California, entiendo. Él vino al Paraguay por muchos años, más de 20 años, visitando, estudiando guaraní. Hizo un trabajo para la Secretaría de Políticas Lingüísticas con el pueblo guaná. Y gracias al trabajo de Guinan se consiguió rescatar ya del olvido el vocabulario conocido por esas mujeres. En síntesis, gracias a Guinan y al trabajo de investigación que hizo, que duró casi 2 años, él consiguió ubicar a esas 4 mujeres y él fue y grabó y anotó todas las palabras que ellas conocían. Pero el problema grave que hay es que lastimosamente quedan 4 mujeres. Pero el otro problema más grave es que el guaná, al igual que el guaraní, también tiene un vocabulario solamente de los hombres. Y ese vocabulario ya se perdió. Ese vocabulario ya nadie conoce entre los guanas. Entonces, ese es el punto crítico. Por eso es que me parece interesante destacar este hecho de que el guaraní sí tiene el patrimonio completo de ese vocabulario diferenciado, usado por los varones y usado por las mujeres. Y que acá recordamos, inclusive yo no dije UQI, fue la presidenta la que dijo UQI. ¿Y qué significa? Que alguna vez escuchó, que conoce o que leyó, pero esas palabras están registradas, no se perdieron. Lastimosamente sí se perdieron todas las palabras que normalmente usaban los varones guaná y se rescató a tiempo el vocabulario de las mujeres. Eso sí. Lastimosamente son varias comunidades y con ninguna se llegó a aplicar ese mismo trabajo que la Secretaría de Políticas Lingüísticas encomendó a Guinan. La Secretaría también es nueva y la ministra hace un trabajo muy importante, pero no tiene los recursos. Para esto se necesitan recursos financieros. Estamos hablando de un buen dinero que lastimosamente tampoco existe la voluntad política de invertir, porque sería una inversión, no un gasto, para hacer un rescate de varias de estas lenguas, hablada por allí mismo en la zona, yo les decía, Angaité, de los Sanapaná, la lengua de los Toba, que también los Toba están en territorio argentino. Una buena partida ya de ellos se mudaron a Formosa, ¿verdad? Y luego están algunos pueblos que están en la costa del Pilcomayo, los Macá, los Nivacleos, son los famosos Chulupí, y allá en la frontera con Argentina y Bolivia están los llamados Manyuy. También se le dice Choroti o Chorotí. Y en la parte central del Chaco están los famosos ayoreos. De muchas de estas comunidades prácticamente no existe ningún estudio lingüístico y como ya son escasos en número, también hay una tendencia peligrosa hacia la desaparición, no solamente lingüística, sino que física. Desaparecen ellos y se borra de la faz de la tierra toda una cosmovisión que por mucho tiempo detentaron estos pueblos. Bueno, sí, perdón. Adelante, Silvia.
No, quería simplemente decirle al profesor que Rosana Paredes, la presidenta de la Asociación de Paraguayos de Miami, envía calurosos saludos, se va a comunicar a través del Facebook a ver la grabación, porque le están celebrando su cumpleaños que fue ayer. Ah, pues felicidades, apamé. Apamé a Rosana. Y también llegan saludos de Víctor, nuestro amigo el Chinito. Ya empezó la universidad hace unos días, ya está más cerca nuestro ahora, así que en cualquier momento nos va a visitar. Agradece mucho la invitación y dice que lo va a ver en diferido porque en este momento dice, son tantas cosas que ya están dando. Dice, por lo visto no estuvo la semana pasada, no sé, y está así medio saturado y dice que muchas cosas ya están dando. Así que llegan saludos también. Sí, seguro que sí, porque él tiene muy especial interés. Muchos saludos y nos vemos muy pronto, dice el Chinito. Saludos a él. Maite y Víctor. Sí. Elba Paredes dice, qué riqueza en nuestra lengua guaraní. También Elba Paredes pregunta, ¿de qué depende esa discriminación de los términos femenino, masculino? ¿Hanna? Y es una cuestión, si se quiere, natural, ¿verdad? Que históricamente viene desde antes de la colonia. Forma parte de esa tradición lingüística guaraní de origen. No es una cuestión nueva, no es una cuestión reciente, no es una cuestión de ahora, sino que es una cuestión propia de la lengua. De esa distinción que siempre, no solamente en el guaraní, existen otras lenguas en el mundo donde existen esas especies de vocabulario específico para el uso de los varones o de las mujeres. Y en el caso nuestro es una cuestión antiquísima, ¿verdad? Definitivamente. Estela Maris dice, es muy cierto lo que dice el doctor David. Se desaparece un grupo étnico y desaparece una forma de pensar, de sentir y de ser. Así mismo. Acá ocurrió eso con los famosos Payaguá, que se recuerda siempre a una mujer, la última, que falleció en el barrio de La Chacarita, hacía más o menos en la década de 1940. Y con ella se fue toda una tradición, no solamente cultural, sino que toda una sociedad. Como que se abre la tierra y allí se entierra todo, ¿verdad? Una cuestión que había dicho, y solamente para redondear la idea, la UNESCO hizo un inventario de lenguas y según la UNESCO hay más de 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, en uno de los últimos informes de la UNESCO mencionaba lo siguiente, más de 3.000, más de la mitad. Para ser exacto, el número era 3.323 lenguas en el momento que salió el informe, que están en peligro de muerte. ¿Y cuándo están en peligro de muerte? Cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Fíjense, 100.000. Acá yo estoy hablando de los guaná, 4 últimas mujeres que hablan el guaná y 400 habitantes. Y ya con 100.000 habitantes, una lengua ya comienza a estar en peligro. Y la otra cuestión fundamental que gracias a ustedes en este momento nos estamos paseando por el mundo con esta transmisión y con este curso, ¿qué es lo que hoy se pone como un requisito para que una lengua perviva? Y su presencia en Internet. La presencia de una lengua hoy se asegura con también introducirla, fortalecerla en Internet. Y eso nosotros acá empezamos siempre por medios propios, no siendo precisamente parte de una política de gobierno en su momento, con lo que hoy es Wikipedia en guaraní, ¿verdad? Wikipedia, o la traducción que les había dicho del navegador Mozilla, que se llama Guaratatá. Y lo último que WhatsApp publicó, o sea, puso en vigencia la aplicación para escribir guaraní. Esto mismo que acabo yo de copiar de un lugar a otro y llevar la guía nasal y la anas. Bueno, eso hoy WhatsApp tiene adaptado. WhatsApp ya tiene una tipografía para escribir guaraní. Y eso es un logro importante para una lengua amerindia, una lengua nativa de América, una de las lenguas fuertes de América, que hoy día es hablada por una población mayoritariamente no indígena, que es la diferencia, por ejemplo, con el quechua.
que se sigue hablando de donde se calcula que un 70% de los hablantes del quechua o quichua, 70% siguen siendo nativos, ¿verdad? Y en el caso nuestro, el 1,3% del Paraguay es población nativa indígena. Y dentro de ese 1,3, aproximadamente 0,80% es hablante nativo del guaraní. El resto, que hoy hablamos casi un 90% guaraní en Paraguay, ya no somos indígenas de nacimiento. Obviamente provenimos, una de nuestras raíces viene de allí, pero ya no es una población nativa indígena. Ese es otro aspecto muy reconocido, muy valorado a nivel internacional con respecto al caso del guaraní, particularmente al caso del Paraguay con relación al guaraní. Definitivamente, qué interesante. Elba Paredes dice, muchas gracias por la explicación, profesor. Me sorprende cada vez más nuestra hermosa lengua. De verdad estamos muy agradecidos, Muejara, por toda la explicación. Me encanta que cuando decimos una simple palabra o una frase, usted nos da toda una plática al respecto, ¿verdad? Así es que cada día aprendemos más y valoramos más nuestra cultura y nos da ganas de aprender mucho más también. Bueno, eso es importante para mí, porque justamente la intención es esa, no entrar en la mera formalidad de una clase y decirle, bueno, esto es un verbo, esto es un pronombre y se acabó allí, sino que tratar de... El paraguayo, pues, no sé si ustedes, obviamente estando allá igual, se acuerdan, el paraguayo tiene, a diferencia de muchos otros, la expresión andú. Cuando alguien está enfermo, no es que nos vamos, como decimos comúnmente, a verle a esa persona. El paraguayo va a sentirle. Ojongo oñandú fulano ves a cicatújina. Esa es una cuestión mucho más profunda. Entonces, yo también apunto mucho a eso, que no solamente pasa por ver, sino que por sentir. Y eso se genera únicamente a través de este tipo de experiencias, de comentarios, de comparaciones, que son lo que le dan riqueza al final al curso que estamos haciendo. Para que tenga una idea, nomás, profesor, la clase en que yo no estuve el sábado pasado, estoy mirando y ya se ha llevado a los muros 57 veces y 507 personas que lo vieron en diferido. Y por mencionar nomás, a mí me sonó muy llamativa la forma en que hablaban los nativos de Hawái, que también respetan todavía su lengua, ¿verdad? Que también ellos, los originarios de Hawái eran indígenas y hoy en día está prohibido por el gobierno, digamos, que enseñen ese idioma que se llama algo así, tiene un nombre cortito, que pigni, pigneo, algo así, y ahora ellos acoplaron a un idioma hawaiano que no es ni guaraní, ni, o sea, es un idioma que hicieron justamente para conservar sus raíces, para seguir teniendo una identidad que les defina, y hablan el inglés, pero un inglés con un acento nativo, con una terminología muy particular, muy de ellos, ¿verdad? Nos llamó la atención porque teníamos guías que hablan el netamente idioma de ellos, ¿verdad? Y suena tan lindo que con toda la civilización, con todos los años, con todas las grandes, imagínense, nos enteramos ahora de que la fábrica más grande de azúcar del mundo está en Hawái, por ejemplo, ¿verdad? Y ellos tienen mucha riqueza natural, es un país precioso, y siendo americano uno se siente absolutamente extranjero, no parece que fuese de aquí, pero la sonoridad del idioma nomás, digo, qué bueno que conserven y que peleen y que luchen. La gente grande, la gente mayor, trata de inculcarle a sus hijos y a sus nietos, a toda la descendencia, para que siga perenne el idioma, ¿verdad? Ahí, a la llegada de los conquistadores, casi 1000 lenguas habían acá en América, nativas, propias de la región. Hoy se calcula que apenas llegamos a 250. Es decir, que 750 lenguas nativas de América ya no están, ya desaparecieron, ya murieron, y probablemente con ellos toda una cosmovisión, toda una variedad cultural que se perdió.
Por eso yo repito, yo más allá de cualquier cosa celebro un espacio como este, y más todavía de gente que está distante del país, que dentro de la añoranza de ese Texagaú sigue tratando, como todos, ¿verdad?, de mantener esa identidad. Más allá de que al final inclusive podamos hablar perfectamente o no, el hecho de ir reconociendo una o dos o 10 palabras, de poder construir 10 oraciones, y a lo mejor no podamos hacer 15 después, pero lo importante es el esfuerzo que están haciendo. Y la lengua existe y vive mientras se habla. Y la cultura también vive mientras se la practica. El día que dejemos de practicar, pues la lengua y la cultura corren el riesgo de desaparecer. Por más que ustedes puedan hacer un cipá mestizo allí con unos elementos a lo mejor más distintos a lo que tenemos acá, la tradición continúa. El seguir tomando tereré allí es lo mismo. Es decir, hay algo que nos mueve a todos a buscar ese factor que nos hace lo que somos, lo que nos da esa identidad tan propia, tan nuestra, en este caso como paraguayos, y así también con cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo. Uno viene acá al Paraguay y se encuentra con una cantidad impresionante de inmigrantes, y cada uno de ellos haciendo el esfuerzo de toda su vida, lo que sea y como sea, para mantener su religión, para mantener su idioma, para mantener sus platos típicos, para recordar sus fiestas patrias, sus fiestas tradicionales. Es un derecho humano, ¿verdad? Y en este caso, repito, a mí me fascina esta brillante iniciativa de ustedes, y bueno, en lo que podamos colaborar, estamos para eso, ¿verdad? Acompañarles, refrescarles la memoria, porque no todo está perdido, todos ustedes conocen mucho, y lo que hacemos es refrescar nada más algunas cositas, y ustedes se sientan también allí bien paraguayos cada vez que estamos hablando de esto. Y otra cosa, perdón, otra cosa también que me llena de alegría, aunque no lo entienda mucho, reconozco, desde el 1 hasta mañana hay una feria virtual muy importante, homenaje a mi hermana desde Encarnación, en donde varios autores están presentando sus libros. Y ayer escuché en una de las tantas exposiciones a la Susi Delgado, exclusivamente en guaraní, ¿verdad? Sí. Y yo sé que ella tiene libros en guaraní, pero específicamente poesía en guaraní, o también había otro autor de cuentos en guaraní, pero hace treingo, pues. A veces de dominio. El hecho seguramente no estar escuchando continuamente, pero dentro de todo vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Sí. Y que dicho sea de paso, sin querer queriendo, hoy recordamos el nombre de Carmen, que es el nombre y la terminación, la que yo sé que es Nila, pero que viene de Petronila, decían, ¿eh? Sí, ella se llama Carmen Petronila. Ahí mismo, allí. Bueno, y mañana termina esa feria. Creo que van a ver todavía libros en guaraní. Está súper interesante, está siendo transmitido permanentemente por varias páginas. Yo le estoy siguiendo cada vez que puedo, y la verdad que lo de guaraní, ayer hubo 4 autores en guaraní. Y los 4 eran medio complicaditos para mí. Hay que hacer el esfuerzo, hay que continuar. Así es. Muchísimas gracias desde ya, profesor. Bueno. Nomás para cerrar en nuestra clase de hoy, sí. Dice Priscila Borges: Maiteí, soy brasileña y estoy muy contenta en aprender guaraní. Es otra brasileña escuchando. Excelente, un saludo a Priscila, ¿eh? Maiteí, por a Priscila. Beatriz Rodríguez dice: Buejara David, así las explicaciones realmente nos dan un condimento más sabroso, y eso hace sentir orgullo de nuestras raíces viendo tanta riqueza. Priscila dice nuevamente: siempre busco mirar muchos videos y clases que me enseñan, porque soy estudiante de medicina en Paraguay y tengo mucho gusto en aprender la lengua para cuando yo necesite atender a mis pacientes. En homenaje a Priscila, el sábado que viene vamos a usar por lo menos 10 palabras, 10 nombres de enfermedades en guaraní en nuestro vocabulario. Interesante. El compromiso con Priscila, de que esté atenta, y que el sábado que viene vamos a incluir algunas palabras que se refieren a las enfermedades más comunes con nombres en guaraní. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los presentes, a quienes están a través del Zoom y a todas las personas que nos siguen. Les invitamos muy cordialmente para que sigan enganchados al Centro Cultural. Todo queda grabado abajo, así que pueden retroceder para ir conociendo todas las clases anteriores y así ir reconociendo y conociendo, mejor dicho, nuevos términos, porque algunos hace hoy aprendimos un montón de cosas nuevas. Rosana Paredes, por ejemplo, es tan graciosa que ella ofrece casas en inglés, en español y en guaraní. Y en su Facebook pone, ¿verdad? Así, oga, pero hay muchos términos que ella mete en español porque no sabe. Y hoy, por ser su cumpleaños, le disculpamos que no esté aquí. Pero qué lindo que lo pueda hacer así, que conserve nuestra identidad y que le guste sobre todo. Ayer yo le hice una nota a un gran escritor paraguayo radicado en España, en Madrid. Tiene un libro bestseller que lo va a divulgar, digamos, en radio, y lo simpático que él todo era vale, muy españolizado, pero cuando le dije Tamila Guaranime, perfectamente lo recuerda y lo dice con mucho amor, con mucha ternura. No sé, me llamó la atención porque me dice que hace años que no va a Paraguay y sin embargo el español, él ya está muy madrileño y conserva el guaraní. Eso me gustó mucho. Lo que bien se aprende, difícil se olvida. Así mismo. Es que ya yo ya bebé. Ya yo ya bebé. Gracias.